Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la Navidad, sobre el verdadero significado de la Navidad. No vamos a estar leyendo Gálatas por este día, porque estamos cerca después de la celebración de Navidad. Entonces queremos hablar acerca de este verdadero significado de lo que es la Navidad. Muchas de las veces se ha transgiversado el mensaje, el significado verdadero de la Navidad, y muchas de las veces se ha comercializado tanto la Navidad que ya ahora es sobre regalos, sobre arbolito de Navidad, sobre luces, y es muy bonito todo esto, pero el verdadero significado de la Navidad no es nada de eso, sino es el cumplimiento de las promesas de Dios, la introducción de nuestro gran Dios y Salvador a este mundo. Entonces, el verdadero significado de la Navidad, lo que significa Navidad, pues es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la natividad, que es lo que significa nacimiento. Entonces, lo que vamos a estar centrados el día de hoy, bueno, vamos a tomar de referencia nuestro texto central, Lucas 2:10 al 11. Lucas 2:10 al 11. Y vamos a leer nuestra lectura de hoy. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hablando del nacimiento de Cristo, de la Navidad, que es lo que estamos a punto de celebrar, quiero hablar un poquito acerca de lo que es el 25 de diciembre. Muchas de las veces se ha puesto como fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero la realidad es que no existe ni un solo registro, ni histórico ni bíblico, de que Jesús haya nacido el tal día 25 de diciembre, pero esta fecha fue dada por allá en el siglo V. ¿Para qué? Para celebrar el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, opacando las festividades paganas del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, por allá en los primeros siglos de nuestra era, abrazó el cristianismo, ellos tenían muchas celebraciones paganas, como el dios Sol y el solsticio del invierno, y todas estas festividades de Saturno, que eran las celebraciones que tenían al comienzo de los primeros siglos. Entonces estas festividades estaban muy arraigadas dentro de las comunidades, que cosa que nunca quisieron cambiar las fechas, sino que simplemente las modificaron. Y cuando el Imperio Romano abrazó la fe cristiana, o abrazó el cristianismo como religión oficial, se transformó en lo que es el nacimiento de Jesucristo. Pero realmente no hay una fecha exacta de cuándo fue que nació nuestro Señor Jesucristo, sino que simplemente estos días festivos que usaba el Imperio Romano pagano se actualizaron con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y es por eso que hoy en día tenemos el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Ahora, en la iglesia oriental, porque había occidente y oriente, que el occidente era donde estaba el Imperio Romano, las bases del Imperio Romano, se abrazaron también el día de la Epifanía, que era cuando los reyes magos vieron ¿cómo se llama? La estrella. Y entonces esa celebración se hacía el 7 de enero, que es lo que se conoce hoy en día como el Día de los Reyes en nuestras culturas en Latinoamérica. Pero esto no solamente en Latinoamérica, sino también en la iglesia ortodoxa se celebra la Navidad el 7 de enero. Y es por esa razón, porque las primeras celebraciones cristianas de los primeros siglos no celebraban la Navidad como nosotros la celebramos. Celebraban la Epifanía, que era lo que era el 7 de enero. Entonces esto con el tiempo, creo que fue en el siglo V, cuando el Imperio Romano abraza el cristianismo, y es cuando se instituciona lo que es el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, opacando las festividades paganas del Imperio Romano.
Y eso es lo que, por eso es que hoy en día tenemos el 25 de diciembre, pero es algo interesante que debemos de saber. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que sí realmente nació Jesús el 25, eso no es verdad, simplemente hay que hablar con la verdad de lo que verdaderamente es la celebración navideña. Entonces pienso que vale la pena celebrar lo que es la introducción de nuestro gran Dios y Salvador, que no tiene que ser exactamente el 25, como la iglesia ortodoxa ellos lo celebran el 7 de enero, nosotros acá en Occidente lo celebramos el 25 de diciembre, pero bueno, simplemente una aclaración para poder entender, pero creo que es importante entender estas cosas y también vale la pena tener esta celebración, pero que sea con el verdadero significado, porque realmente lo que se celebra, todos aquí en América y en Estados Unidos, celebramos Navidad muchas de las veces, pero se trata de regalos, se trata de arbolito de Navidad, pero el verdadero significado lo olvidamos. Y esto está ocurriendo, se está totalmente opacando lo que es verdaderamente el nacimiento de Jesús. Hoy en día ya no se quiere decir feliz Navidad, sino felices fiestas. ¿Por qué? Porque queremos ser políticamente correctos. Quieren opacar, quitar de en medio lo que es el verdadero significado de la Navidad, de lo que es el verdadero significado que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Navidad no se trata de regalos, se trata del nacimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la Navidad no es principalmente una celebración sentimental, sino un evento redentor planeado desde la eternidad. Un evento redentor planeado desde la eternidad. Esto está bajo la soberanía de nuestro gran Dios, porque es algo que Dios ya lo había determinado, ya lo había decretado. El nacimiento de Cristo es el cumplimiento exacto y soberano de las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento. En las semanas pasadas hablábamos sobre Gálatas y sobre las promesas que Dios le dio al padre Abraham. Y dice Pablo que el cumplimiento es Cristo de las promesas, de la simiente que se le dio. Entonces vemos que esto se cumple desde el Antiguo Testamento, que fue una promesa que se dio y que se ha cumplido hoy en día después del nacimiento de Jesús. Nosotros como reformados afirmamos que Dios gobierna la historia. Dentro de la iglesia reformada creemos que la soberanía de Dios está por encima de todo y que Dios está gobernando lo que es la historia. Él es el que ha hecho la historia y Él es el que también va a terminar con la historia. La encarnación del Hijo no fue improvisada, sino decretada por Dios para la redención de su pueblo, o sea, de sus elegidos. La encarnación del Hijo no fue improvisada, sino decretada por Dios para la redención de su pueblo, o sea, para los elegidos. Dios determinó y decretó de esa forma para que sus elegidos, su pueblo, fuera salvo por medio de la redención, por medio del sacrificio de Jesús. El nacimiento de Cristo fue prometido desde la caída del hombre, desde que el hombre cayó en pecado por primera vez y desde la caída del hombre, Dios prometió a este Salvador que vendría. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí Dios ya está prometiendo la venida de nuestro Señor Jesús desde el Génesis, el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahora lo vemos el cumplimiento también en Gálatas 4, 5. Gálatas capítulo 4 y 4, 5 vemos este cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios les envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Cristo vino en el tiempo del judaísmo. En la casa de Judá viene y nace bajo la ley
cumple la ley por nosotros para que por medio del sacrificio perfecto nosotros fuéramos justificados. Entonces aquí claramente en Gálatas 4, que es el libro que estamos estudiando, por eso es importante que pongamos atención en este libro de Gálatas porque habla acerca de estas promesas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora vemos otra profecía del Antiguo Testamento como unos 700 años antes de Cristo. Esta profecía fue escrita 700 más o menos años antes de Jesucristo que naciera. Y miren lo que dice Miqueas 5:2. Dice Miqueas 5:2, para si gustan verlo y subráyenlo en sus Biblias para que lo tengan registrado. Esta es una profecía que se dio 700 años antes de Cristo. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si ponemos atención a lo que está diciendo aquí, desde los días de la eternidad. Esto afirma la preexistencia eterna del Mesías. Jesús no existió después de María. O sea, nació después de María, pero él no existió ahí. Su existencia está desde mucho antes de que el mundo existiera, desde los días de la eternidad, dice Miqueas. Dice algo que solo corresponde a Dios. Él existía desde toda la eternidad con el eterno. Entonces, esto vemos una preexistencia eterna del Mesías, algo que solo corresponde a que Él es nuestro gran Dios y Salvador. Y es por eso que nosotros creemos que Jesús no solamente era un simple niño, un ser humano, un Salvador, también era nuestro gran Dios encarnado. Y esto se cumple, esta profecía de Miqueas, vemos el cumplimiento en Lucas 4 y 7. Y ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Esta profecía de Miqueas 700 años antes de Cristo fue dada y se cumple en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lucas 4 y 7 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre. Este niño que estaba en este pesebre existía desde la eternidad, dice Miqueas. Entonces él ya existía mucho de toda la eternidad. Algo que nosotros no nos cabe entender a veces cuando hablamos que él ya existía en la eternidad. O sea, no tuvo un principio realmente. Él es eterno, al lado del eterno. Es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, nosotros como reformados enseñamos que Dios gobierna incluso decretos políticos, el censo romano cuando nació Jesús. Nada ocurre por casualidad. En la historia redentora, nada ocurre por casualidad. Todo estaba decretado bajo el plan soberano de Dios. El Rey eterno nace en humildad según el decreto divino de Dios. Y esta es la promesa, la gran promesa que desde el Antiguo Testamento se dio a los profetas. Ahora tenemos el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesús, se cumple esas profecías. Y hoy en día muchos se van a perder verdaderamente el significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque están envueltos en su mundo, están envueltos en todo lo que es comercial en estas épocas. Todo es bonito, es muy bonito todo lo que se vive el día de la Navidad. Es una de las festividades más bonitas del año, pero realmente muchos se pierden el verdadero mensaje y el verdadero significado de lo que es la Navidad, que es el regalo más grande que pudo haber recibido la humanidad. Y qué pena que muchos rechacen este regalo tan precioso.
El Mesías sería descendiente de David. El Mesías sería un descendiente de David. Samuel 7, 12 y 13. Segunda de Samuel, perdón. El Mesías sería un descendiente de la casa de David. Y estas promesas se van cumpliendo. Dice, cuando tus días sean cumplidos, segunda de Samuel 7, 12, 13. Cuando tus días sean cumplidos, levantaré después de ti a uno de tu linaje, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre tu trono de su reino. Y aquí está la promesa donde Cristo iba a nacer de la casa del linaje de David. Por eso es que dice esto. Y el cumplimiento de esta profecía de segunda de Samuel, ahora esta profecía fue escrita como 1000 años antes de Cristo, más o menos, donde se profetiza que el rey vendría de la casa de David. El cumplimiento está en Lucas 1, 32, 33. Lucas 1, 31, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y es por eso que a Jesús se le conoce como el Hijo de David, porque se le heredó el trono de David su padre. Es lo que habla este pasaje. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino del Señor Jesús no tendrá fin en ningún momento. Él será siempre Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el Rey prometido, no solo Salvador personal. Su reino es eterno, no político ni temporal. La Navidad anuncia el reinado soberano de Cristo. Esto es lo que anuncia el reinado soberano de Cristo. Dios promete un redentor antes de que el hombre pida salvación. La gracia procede a la respuesta humana. Cristo es el centro del plan redentor desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. El Mesías nacería de una virgen. Aquí vemos otra profecía del profeta Isaías, que también fue 700 años antes de Cristo. Es importante para cualquiera que lea esta profecía. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, pero nos damos cuenta que esta profecía de Isaías la leemos y sabemos que fue 700 años antes de Cristo, podremos entender claro que esta revelación es verídica, porque comprueba lo que es la vida de nuestro Señor. Miren lo que dice Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Miren cómo describe el profeta Isaías que la Virgen nos va a dar a un hijo, dice. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muchas de las veces a nosotros los que nos dicen protestantes o reformadores nos acusan de que nosotros no creemos en la Virgen María. Pero a veces es ignorancia, mala información que hay afuera. Nosotros creemos en el nacimiento de Cristo y que María fue virgen, concebida por el Espíritu Santo, y esto es lo que se cumple con esta profecía de Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Vean el cumplimiento en Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo, capítulo 1, 22 y 23.
Aquí vemos el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí vemos esta introducción de este niño, que es llamado Emmanuel, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es Dios con nosotros. O sea, ¿cómo negar la divinidad, la deidad divina de Cristo? No hay manera, en toda la escritura lo enseña. Vimos en Miqueas que primero existía desde la eternidad con Dios. Y eso solamente le corresponde a Dios para existir en la eternidad. Aquí vemos, ahora que se cumple la profecía del profeta Isaías de 7:14, en Mateo 22:23, donde dice claramente que la Virgen concebirá y dará luz, y para que se cumpla lo que el profeta dijo en el Antiguo Testamento, dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es nuestro Dios con nosotros. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, nosotros como reformados, la salvación es obra sobrenatural, no humana. Cristo nace sin pecado, apto para ser el Cordero perfecto. La encarnación revela la iniciativa soberana de Dios. Ahora vemos que el Mesías iba a nacer en Belén y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claramente vemos en la escritura. Ahora vamos a ver otra profecía del profeta Isaías, de lo que escribe Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos fueron los que se le acreditan a nuestro Señor Jesús en el nacimiento. Y esta profecía la vemos cumplida en Lucas 2, 13 y 14. Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Esta profecía se cumple en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. La paz es con Dios y no es solamente emocionalismo. Cristo nace para gobernar y redimir. La gloria es de Dios y no es para el hombre. Ahora vemos que este niño no era cualquier ser humano, sino Dios con nosotros, y creador también de todo. Y esto lo afirma claramente la escritura. Vayan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí vamos a ver quién era este niño que estaba en pañales en un pesebre. Si solamente era un ser humano, ya vimos que él estaba en la existencia de la eternidad desde antes de nacer de María. Ahora vemos aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era él el verbo, refiriéndose a Jesús. Ahora en el original se usa la palabra logos, que era lo que se conocía como el principio de la causalidad o principio de todo lo que existe dentro de la filosofía griega. Pero aquí lo ponen como el verbo o como la palabra, que en realidad en el original es logos. En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
vemos que este principio está hablando de la creación del mundo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cuando Cristo estaba en el principio con Dios, en esa preexistencia en la eternidad, cuando Dios estaba creando el mundo, estaba Él, el verbo, la palabra, el logos, que es nuestro Señor Jesucristo, en esa existencia. Él estaba allí cuando se estaba formando el mundo y dice que todas las cosas fueron por Él y para Él. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nuestro Señor Jesucristo es también creador de todo el universo. Juntamente con Dios, en el principio era Él el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que dice la Escritura claramente, que esa palabra o ese verbo o el logos estaba con Dios y era Dios y más aparte creador de todo. Y eso lo vemos en el versículo 3. Ahora vayan al versículo 14 para confirmar que ese verbo es lo que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 de este mismo capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y conocimos la gracia del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vayan a Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Para si hay duda, aquí nos va a confirmar. Más de un versículo no puede haber duda. Un versículo puede uno decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero 2, 3 versículos que dicen lo mismo, nos confirma que nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo también es creador de todo. Dice Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo está eso? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de Él, refiriéndose a Jesús, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo que vemos que existe, existe por Él. Y todo lo que se mantiene en orden, sabemos que el mundo gira con un cierto orden para no congelarnos y para no quemarnos. ¿Quién mantiene ese orden? El Logos. Ese Logos es nuestro Señor Jesús. Y Él es el que mantenía todo ese orden. Si nosotros vemos una estrella, la luna, cómo se mantiene todo en orden y todo gira en un acuerdo para que nosotros podamos existir. Hay una razón por qué todo eso gira y es para la existencia del hombre. Pero ¿quién tiene ese control de todo eso? Tiene que ser alguien. Y ese alguien es nuestro gran Dios y Salvador y también Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Dios glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre y ambos son glorificados. Al igual la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo, entero. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que sostiene el universo entero. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha en la majestad en las alturas. O sea, Cristo, que murió por nuestros pecados, y no por unos, murió por todos nuestros pecados, y ha llevado a cabo la purificación de nuestra maldad. Ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos que ir a ningún otro lado a purificarnos, porque Jesús ya lo hizo al 100%. No hay manera, no hay razón para nosotros dudar que tengamos que hacer algún rito o alguna práctica para poder agradar a Dios y que Dios nos conceda el perdón de pecados. Cristo lo hizo todo. Cristo llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y no hay necesidad de ir a ningún otro lugar a purificarnos, porque Cristo llevó a cabo esa purificación de nuestros pecados. Este niño que nació era el mismo que sostiene las estrellas en su orden y el mismo que hizo el universo. Tenemos estos versículos claramente que lo dice, que nuestro Señor Jesús sostiene todo con el poder de su palabra. Él es el que está en control de todo. Y bueno, vamos a llegar casi a nuestra conclusión. La Navidad proclama que Dios cumple todas sus promesas. Cristo es el centro de toda la Escritura. Cristo es el centro de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Cristo es el cumplimiento de las promesas. Cristo es el centro de las Escrituras. La salvación es por gracia soberana, no por méritos humanos. El Mesías no comienza a existir en Belén. Él es eternamente con Dios y Dios mismo. El niño en el pesebre es el creador del universo. Y es por eso que nosotros debemos celebrar con esa gratitud de que vimos la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador en esa encarnación. La Navidad no es solo la venida de un Salvador humano, sino la encarnación de Dios mismo. Cristo no solo puede salvar, tiene autoridad divina para salvar eficazmente a sus elegidos. La encarnación no disminuye su deidad, sino que añade la humanidad a su persona divina. Es algo importante. La encarnación no disminuye su divinidad, su deidad divina. Añade humanidad a su persona divina. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén. Cristo es nuestro amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios Todopoderoso. Adoremos a Cristo como el cumplimiento de la palabra. Confiemos en la soberanía de Dios en la historia. Proclamemos un evangelio centrado en Cristo, no en tradiciones. Un evangelio centrado en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivamos la Navidad con reverencia, no solo con emoción. Celebrar a Cristo, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y con esto vamos a terminar. Espero que esta enseñanza sea de edificación para todos y que transforme nuestras vidas y transforme el mundo allá afuera exterior que nos escucha. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese regalo tan precioso que tú nos diste, el mayor regalo que pueda recibir cualquier ser humano, que cualquiera pueda confiar y creer, Señor, y tener esa redención de salvación y vida eterna. Señor, te pedimos, Padre, que los que estamos aquí escuchando y los que nos escuchan en las redes sociales también,
puedan ser edificados, Señor, puedan llegar al entendimiento del verdadero significado de lo que es la Navidad, Señor, pero hablando siempre con la verdad. Cristo es nuestro Redentor. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que llevó a cabo hace 2000 años para que nuestros pecados fueran purificados por medio de ese sacrificio perfecto y podamos ahora recibir tu gracia y tu amor y vida eterna, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.